¿Cómo te has sentido en todo este aspecto? Es que aparte de juzgar, una de las cosas que yo reclamaba era el apoyo, que me entendieran. Si estaba en el episodio de depresión y no sales de la habitación, bueno, pues que entendieran, porque estoy ahí porque tengo una depresión, no es porque yo no me quiera, no sé si me entiendes. El tener derecho a que estás enferma. Mira, esta gandula se queda en la cama, ¿no? Mira, yo digo, sí, es que me encanta tanto estar en la cama, cuando estoy bien, nadie le encanta. ¿A quién le encanta? Tú duermes tus horitas y cuando estás despierta lo primero que quieres hacer es salir de la cama. Pues yo me pasaba todo el día en la cama. Y era mi terapia, estar en la cama. Era una manera de calmar el dolor mental que tenía. Bienvenidos y bienvenidas a Viviendo con Poder. Como sabéis, el podcast trata sobre diferentes temáticas relacionadas con la salud mental. Hoy vamos a hablar del trastorno bipolar y para ello lo vamos a hacer desde tres miradas, desde la mirada del arte, desde la mirada de la experiencia y desde la mirada de la conciencia, porque todo está realmente profundamente conectado. Así que hoy tenemos como invitados a Esther. Ella nos va a contar su experiencia de vida, aparte ella dirige una empresa y nos va a comentar pues, toda esta situación de este trastorno, cómo lo vive y cómo lo ha vivido. Y también contamos con Jordi Droguet. Él es actor y actualmente está enseñando al mundo, a la sociedad, a través de su obra de teatro bipolar, pues lo que son los trastornos de salud mental y lo que es la salud mental. Así que yo creo que se ha atrevido a realmente plasmar pues, todas estas alteraciones que suceden pues, a día de hoy. Así que vamos a hablar con ellos pues, de este tema. ¿Qué tal, Esther? ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estáis? Buenos días, muy bien, y gracias por invitarnos. Buenos días y muchas gracias, Gloria, por invitarnos. Muchas gracias a vosotros por querer compartir, sobre todo desde la verdad, ¿no? de lo que es este trastorno y sobre todo a ti, Esther, por tu generosidad de querer compartir tu experiencia. Sí, que es un poquito complicado. Bueno, pero hay que dar luz, ¿no? Y hay que ir hablando de estos temas sí. que son como, es como un tabú. Muy tabú. Sí. ¿Y qué quieres que te diga? Estamos hablando de 45 millones de personas que sufren este trastorno, así que hay que darle visibilidad también y hay que darle voz, ¿no? Sí, hay que estar un poquito informados antes de juzgar. Eso también, porque eso siempre. Porque eso es muy fácil. El juzgar es fácil. Es una de las cosas que he experimentado a través del trayecto que he tenido y que me ha acompañado esta enfermedad. Claro, una gran parte de mi vida. Ahora lo vamos a ver. Bueno, realmente para las personas o para la audiencia o para las personas que realmente no saben qué es el trastorno bipolar realmente es una alteración del estado de ánimo, es un trastorno, realmente es una enfermedad crónica, por otra parte también es recurrente y sí que tiene esa alternancia, ¿no? Porque hablando con personas que han pasado por este trastorno o tienen este trastorno, lo que comentan es que realmente es como una montaña rusa, ¿no? Hay esos episodios en los que se produce pues, esa subida con episodios maníacos y luego, por otra parte, esa bajada con episodios de depresión. ¿Es así un poco, Esther? Sí, exacto. Lo has explicado bastante bien. Es muy emotivo. Quiero que la gente sepa que es totalmente emocional. Todas las personas vivimos también cosas emocionales, pero el problema de un bipolar es que no lo controlamos, que eso quiero que se sepa. Claro. No es una cosa que yo quiero hacer o porque yo soy así, porque es mi personalidad, porque hay gente que se cree, mira, la Esther es así, es su personalidad y ya está, ahí me quedo. No, hay algo detrás. Claro. Entonces es importante que la gente lo sepa, que es emocional. Y es muy importante que comentes esto porque al final lo estás contando desde tu experiencia
Y una cosa es que te den ese diagnóstico el médico, pero realmente la parte humana y cómo tú lo sientes, ¿no? Cuando te dan esa información, pues yo creo que también es una lucha importante. interna, totalmente. Cuando estás depresiva, sobre todo, que yo he tenido bastantes episodios depresivos, es como una lucha interna, porque ahí cambia tu comportamiento, tu conducta, hasta tu manera de pensar, cambian muchas cosas. Y es, primero que ya por las mañanas no te levantarías de la cama o no te levantas de la cama, ¿vale? Hasta esa condición te encuentras. Cuando tú eres una persona activa, que te gusta hacer tus cosas y tal, levantarte y todo eso, pues la depresión te frena. Es como si fueras un mueble, totalmente. No hablas, no tienes empatía a nada. Tristeza. Sí. No, mira, tristeza, por ejemplo, como estás tan anulada como persona, yo creo que ni te da tiempo a estar triste o a sentir eso. Porque cuando hay muchos tipos de depresiones, pero en el caso de un bipolar, como es algo químico, no necesito que tenga un problema exterior para que me provoque esa depresión. Porque hay personas, está depresiva o está 2 meses en la cama, que no sale de casa y tal. Pero sí, ¿qué le ha pasado a esta chica? Si no le pasa nada, tiene una vida normal, le va bien las cosas. No. Es que es algo químico y eso es lo que la gente no entiende. Claro. Es algo biológico y en ocasiones también es algo genético. Eso es lo que más influye. Eso es la parte más importante que la gente tiene que saber. Es algo químico. Por ejemplo, yo en mi caso, yo no fabrico serotonina. Y eso es lo que hace que tengas esos bajones o esas depresiones. Claro, al no segregar esa serotonina, lo que te pasa es que en momentos en los Una que tú... cosa tan tonta, pero... Bueno, no es tan tonta, al final es importante. Tanto la serotonina como la dopamina sí, al final influyen en... son los que influyen ese tipo de emociones. Exacto. Y una vez más, fijaros este trastorno qué importante es, ¿no? Que al final habla de las emociones, pero que las emociones hablan de todo en la vida. Y lo son todo muchas veces. Y lo son todo, pero es como esa parte oculta, ¿no? De que yo no lo voy a expresar. Porque... Es que las emociones originan la conducta también, es que claro, para diagnosticar una persona que tiene trastorno bipolar, un psicólogo se tiene que guiar por la conducta. Y es eso lo que tú reflejas. Total. Y entonces imagínate las emociones lo que te llega a encaminar, ¿no? Me hacía gracia, ahora me ha venido a la mente y os lo voy a comentar, bueno, no tiene nada que ver, pero me hace ilusión contarlo. Adelante, sí, cuenta. No, el otro día estaba cocinando y de repente hago así, bueno, me quemé. Y yo digo, ¡ay! Y entonces me dice mi hijo, ¡ay, mamá, ¿estás bien? Y digo, sí, estoy bien. Y me dice, ¿por qué me dices que estás bien si realmente te has quemado y te duele? Y claro, yo me quedé así y digo, pues tiene toda la razón, ¿no? Pero claro... Sale el reflejo, ¿no? De decir que... Cuando te dicen, oye, ¿qué te ha pasado, no? Y me quedé porque digo, tiene toda la razón, ¿no? Y al final hay que expresar realmente cómo te sientes, porque una cosa es el tema exterior, que puede estar muy bien, pero interiormente cómo te sientes, ¿no? Es complicado, es muy difícil, ¿eh? Expresarte. Sí. ¿Qué te iba a decir, Jordi? Si te parece, vamos a comenzar contigo. Venga. ¿Qué ha sido para ti lo más desafiante de enfrentarte a decir, bueno, voy a sacar una obra de teatro hablando sobre la salud mental y hablando del trastorno bipolar? De hecho, no era el tema principal. Yo no pensé esta obra pensando en vamos a hablar de bipolar, ni de ningún trastorno, ni de nada relacionado con la salud mental. Fue una excusa en ese momento que yo encontré para hacer lo que yo quería hacer y decir lo que yo quería decir. Es verdad que bueno, quería hacer un poco de humor, quería hacer un poco de burla, quería hacer un poco también de drama, ¿no? de causar sensación, de que la gente tuviera un poco esos pelos de punta, ¿no? Esa piel de gallina. Y no encontraba muy bien el motivo, ¿no? Cómo llegar a todo eso, hasta que me llegó pues, la idea de ser bipolar, ¿no? Por las dos formas, por la realidad de los altibajos que comentabais antes, de los cambios de humor, de las fases maníacas, de las fases depresivas, y también por la idea que tiene la gente de bipolar, ¿no? Muchas veces, tengo frío, pero me voy a comer un helado. ¿Qué eres, bipolar? No tiene nada que ver, pero la gente, ¿no? A veces pone ese
blanco y negro, ese derecho e izquierdo, ese paralelismo pues eres bipolar, da igual. Entonces, quise coger eso como excusa. Pero claro, siendo un tema delicado de salud mental, nos quisimos informar. Nos informamos y ahí fue donde entró el reto. Un gran reto, ¿eh? Y un gran reto, porque para mí el reto era tratarlo con cariño, con el respeto que se merece y con la delicadeza que se merece. Totalmente. Pero el reto fue cuando nos pusimos a informarnos, a pedir información, a pedir opiniones de gente como Esther, experiencias vitales y profesionales y de todo, y nos quedamos vacíos sin nadie. Es decir, el Colegio de Psicólogos y Psiquiatras de Andorra no nos respondió nadie, la Asociación de Salud de Enfermos y Familiares de Andorra ni siquiera respondieron el mail, nada, nadie. Entonces dijimos, vale, terreno barrenoso, terreno delicado, más de lo que ya... y más difícil de hacerlo de lo que nos pensábamos. Entonces, por suerte, empezamos a tirar del Ministerio de Salud, encontramos a personas que creo que se está valorando poco que hoy esté Esther aquí, porque siendo el reto número 1 para hacer cualquier cosa para mí, que hoy estamos haciendo aquí en público una entrevista con alguien que creo que hay que valorarlo y agradecerlo mucho porque fue nuestro problema número 1, ¿no? Es que es un acto de valentía el que esté aquí Esther y el que esté dando su testimonio, porque puede ayudar a mucha gente. Primero, a que lo reconozcan. Segundo, a que sepan que no están solas y a que sepan también entender qué les está pasando, ¿no? Sí, bueno, de hecho, por eso mismo pasó de ser la excusa del teatro, la excusa para hacer lo que yo me quería hacer o decir, a ser el motivo principal, ¿no? Cuando vimos que era un tema delicado, que era un tema que afectaba a mucha gente. Ya no solo bipolar, porque la bipolaridad la elegí por esto, porque daba mucho juego arriba y abajo, ¿no? Pero también porque, como antes hablábamos con Esther, ¿no? Una depresión la tiene un bipolar, pero la tiene una persona que ha perdido a un familiar, que le ha dejado una pareja, que simplemente pues ha acumulado mucho estrés en su vida y le ha cogido una depresión, que serán distintas, también dependiendo de la persona, pueden ser 2 personas bipolares y totalmente distintas, ¿no? Pero en este caso, no, igual que la fase maníaca, puede ser un bipolar, pero también puede ser un esquizofrénico, también puede ser alguna... Entonces, nos daba mucho juego con eso y siempre se ha dicho, no se puede gustar a todo el mundo, pero si puedes gustar o llegar, en este caso, llegar al máximo de gente posible, pues creo que era el motivo perfecto para hablar de algo que no se habla, para romper estigmas que cuesta tanto hacer y de una forma que se pueda llegar a las personas, porque hablar de salud mental y conferencias hay muchas, pero solo asisten las personas afectadas, ¿no? Y si quieres, como decía Esther, ¿no? Que afecta a todo el mundo, que la gente juzga sin saber, si quieres llegar a esa gente y mentalizar a esa gente, tienes que buscar la manera de llegar, porque esa gente no van a ir a una conferencia a escuchar, a ver, y normalmente son conferencias muy duras, porque la temática es muy dura, es muy oscura. Entonces, bueno... A mí me sucede un poco cuando yo empecé a decir que el podcast hablaba sobre diferentes temáticas relacionadas con la salud mental. La gente decía, ¿con la salud mental? Sí, es que la salud mental está presente en todas las personas. Sí. En cualquier época de toda tu vida. Cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres adulto, en la edad temprana, en la edad avanzada. Siempre, si no te afecta a ti, habrá un momento en la vida en la que te pueda afectar o le puede afectar a algún familiar tuyo o a tus propios hijos. Exactamente. Con lo cual hay que dar voz y hay que dar visibilidad y hay que tener esa valentía de decir esto sucede en la sociedad. Estamos hablando de 45 millones. Sí, y bipolares. Y bipolares. No, estamos hablando de todo lo demás. Y sin diagnosticar, ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas hay afectadas de la salud mental? Que diagnosticadas 800 bien millones. pocas. ¿Eh? Sí. Diagnosticadas, la verdad que bien pocas. Sí. Eso es una pena. Porque yo, gracias a la medicación, estoy bastante estable. Soy una persona normal, la verdad. Pero no me imagino esas personas que estén
ahí volando sin sin saber lo que tienen y no tener una medicación. Bueno, ha de ser bastante agobiante. Bastante agobiante. Ya es agobiante sabiendo y medicándote, porque tienes que tener también un autocontrol, tienes que luchar. Es como una lucha interna. Tu cabeza puede más que tu cuerpo, ¿no? Tu cabeza te domina, entonces tú tienes que dominarla a ella. Aparte, con la medicación que te ayuda, evidentemente. Porque tú realmente, Esther, bueno, aparte no hemos comentado que tú habías estudiado 3 años de psicología. Ahora actualmente, bueno, pues estás dirigiendo una empresa y tienes tu trabajo. Pero ¿cuándo realmente empezaste a sentir que había algo que no iba bien? Hace 22 años. ¿Con 33? ¿Más o menos? Bueno. Hemos revelado tu edad. No pasa nada. ¿Sabes primero, lo que es la edad? Cuando la gente tiene miedo de decir la edad, yo me quedo sorprendida, porque al final digo, si la edad sí, es un número, experiencia. Sí, es un número. No, y es experiencia de vida. Es algo positivo, ¿no? Sí. Para mí es positivo. Hay gente que no llegan, entonces hay que valorar eso. Entonces, a mí se me activó hace 22 años por un trauma. ¿Sí? Algo exterior que me pasó, que cogí mucho estrés. ¿Sí? Yo tenía una vida bastante controlada, estable, y ahí se me fue todo, ¿vale? Yo tenía una torre hecha y se me cayó al suelo. Entonces, tuve bastante presión psicológica por ciertas personas. ¿Sí? Y a raíz de ahí cogí mi pequeña depresión. Yo no le llamo pequeñita porque comparada a las que después tuve, no. Entonces cogí mi pequeña depresión, yo no le di mucha importancia, ¿vale? Y entonces, invernal, empezó en otoño mi pequeña depresión. Al año que viene, pasa el otro año y no cojo nada. Pero ya al otro año vuelvo a coger mi pequeña depresión. Y entonces ahí, pues, mi vida también... Es que cuando estás depresiva, primero que te conviertes en una persona irresponsable, y si tú tienes muchas cosas que hacer en tu entorno o controlar cosas, ahí no lo mandas todo a la mierda. Sí, pero fíjate, yo ahí... Es una cosa que la verdad, y ahí... Aquí te voy a hacer un matiz, es bastante porque ten en complicado. cuenta que tú estás hablando de una enfermedad. Estás diciendo que no eres responsable. Es que cuando una persona también está enferma y con un periodo de depresión, que hay personas que incluso les cuesta el levantarse de la cama, el vestirse. No sé. ¿Cómo vas a plantear tener una responsabilidad? Es una odisea, todo, es que no lo llegáis a saber. Es una odisea. Todo es difícil, todo es complicado. Es como subir una montaña o subir el Everest, que va por etapas, ¿no? Y llegas a un momento que no puedes. Entonces, en estos primeros momentos en los que tú tienes la depresión, ¿es cuando tú empiezas a decir algo me pasa, pero no sé exactamente qué es lo que me pasa? No, tuve estas 2 pequeñas depresiones, pero ya empecé a tener la combinación con la euforia, ¿vale? Pero yo te soy sincera, yo cuando tenía la euforia, la fase manía, no le di mucha importancia porque era feliz, dormía pocas horas, tenía el autocontrol de todo, me sentía una mujer más fuerte del mundo. Por ejemplo, hay una frase mía que digo, que es una manera de definir el concepto de bipolaridad, ¿no? Es que o yo me como el mundo o el mundo se me come a mí. Eso para mí es la definición de lo que sería tener trastorno bipolar. Porque es verdad. O me como el mundo, que es cuando estoy en la parte eufórica, la verdad que soy una máquina súper valiente. Es que son todos... Son los dos extremos. Sí, es todo lo contrario a cuando estás depresiva. Y cuando estás depresiva es que primero estás cansada, no tienes ganas de hacer nada, no te valoras a ti misma. Bueno, eres un mueble. Mira, es como el sofá ese. ¿A qué no habrá? Está ahí. Pues yo era eso, un pedazo de carne
que estaba ahí, no quería hablar, no quería sentir, no quería pensar, pero no tenía ningún motivo. Eso es lo que quiero hacer entender. Mis depresiones no hay un motivo. No tiene por qué morirse un familiar o tener un duelo o tener una separación. No. Surgen, están ahí y ya está. Surgen. ¿No te ha pasado nada? Surgen. Y cuando tú estabas ahí en esa fase de la depresión, ahí no había ningún médico de cabecera o psicólogo que te dijese realmente tú que estabas teniendo ese trastorno. Yo cuando pedí estabas ayuda, como confundida. Porque yo ya no controlaba esas depresiones porque no me medicaba, ¿eh? Me venían y se iban. Ya pedí ayuda a los 4 años a un psiquiatra. Ya pedí ayuda y bueno, me diagnosticaron trastorno invernal. Y así no estuve 2 o 3 años con el trastorno invernal. Me daba la medicación, pero no sabían realmente lo que tenías. Pero no salía. Y gracias también a que había estudiado psicología, que estaba un poquito documentada y sabía un poquito cómo funcionaban estas cosas, un día me vino una luz, porque cada vez ya era más exagerado. Es que fue de una manera progresiva, ¿eh? Y después ya era todo mucho más exagerado. En el aspecto de la fase maníaca era iba como una moto, ya era y las depresiones cada vez eran más profundas, ¿vale? Eran 2 etapas de mi vida. Yo las llamo yo las manifestaba de una manera por estaciones. El invierno depresión y la primavera, verano, la parte eufórica. Y claro, al final me planteé, claro, acuérdate que te dije, no le daba importancia a la parte eufórica, ¿vale? Porque era, a ver, estaba bien, ¿vale? Te comes el mundo, eres. Sí, es que estaba bien, me encantaba ser como... Pero llegó un momento que dije, ostras, Esther, frénate, ¿por qué tampoco estás bien cuando no tienes depresión? Porque no es normal que te comportes así. Sí, yo me tuve que... Al final fui yo que me autodiagnostiqué, no fue el psiquiatra, porque de ahí no salíamos, del trastorno invernal. Sí. Entonces le planteé las cartas sobre la mesa, le expliqué, porque le dije, ¿tú no has visto que me comporto diferente cuando vengo en verano a cuando vengo en invierno? En invierno casi no hablo. Digo, porque una de las características es que hablas mucho. Bueno, hablas por los codos, ¿vale? Y tu cerebro va a 100 por hora. Y entonces... en esa época te vuelves súper productiva. Te comes el mundo. Sí, tienes proyectos. Pasa que después salen fallidos porque te viene la depresión. Entonces, claro, ¿cómo voy a llevar un proyecto si estoy depresiva? Entonces, es eso que habías dicho, la montaña rusa, ¿vale? Que es bastante complicado, es muy complicado. Y cansa mucho. Nadie sabe lo que cansa. Y al final, pues... ¿Qué te comentó el psiquiatra? Bueno, sí, pusimos las cosas ahí y me dice, no sé, los papeles que se apuntaba, que nunca sé qué es lo que escribía. Y empieza así, pues sí, tienes razón, puede ser. Y yo, pues vale, pues vamos a por el tratamiento adecuado, porque es que si no, no salgo. Yo necesito, porque es muy importante que te diagnostiquen y que tengas tu tratamiento adecuado, porque encima no me dio el tratamiento adecuado. Vaya. ¿Vale? Entonces tuve la peor depresión de mi vida, que fue en el 2010, pero profunda, que de la habitación no salía durante 2 meses. Tuve que ir a la clínica de Navarra a pedir ayuda. ¿Te ingresaron aquí en Andorra? No, eso fue más. Con la depresión dices que no salías de tu habitación y tuviste que pedir ayuda. En la clínica de Navarra, a través de una amiga que conoce a un psiquiatra, y él me ayudó. Y era con Prenur, litio. Solo era tomar eso. Tan sencillo como eso. Y sí, gracias a él he tenido 10 años muy buenos, súper estables. Han sido 10 años muy buenos, hasta el 2020. La pandemia, ¿no? La famosa pandemia. Sí, que la famosa ha sido pandemia. toda esa transformación para todos. Que me afectó mucho, la verdad, pero mucho.
¿Qué te sucedió en la pandemia? Pues viví una parte, yo pensaba que lo sabía todo del trastorno bipolar, pero no. Había una sorpresa, que tuve un brote psicótico. Bueno, ya aquello era de película. Bueno, influyó mucho la pandemia, lo que vivimos, ¿vale? Porque el mundo se giró al revés, ¿vale? Entonces yo cometí el pecado de dejar el Plenur, porque tan sencillo. A ver, que yo era muy consciente, ¿eh? De que era una pastilla de por vida y todo eso. Pero hay a veces que tomas la medicación y a veces inestabiliza un poquito los niveles, ¿vale? Quizás mis niveles no estaban donde deberían de estar, que yo tomé la decisión de dejar la pastilla. Sin decírselo al médico. Bueno, sí, evidentemente. Y entonces, pues, progresivamente aquello iba más, ¿vale? Entonces tuve persecuciones, problemas con la policía. Viví una conspiración, ¿vale? Aparte, el escenario de la pandemia, de todo lo que se hablaba y todo. Bueno, yo viví mi película. Después que el satélite que tenemos arriba, pues ahí me estaba controlándome a mí y mi coche. A dónde iba y dónde no iba. Bueno, y ahí era la persecución. Entonces yo cogí mi coche. Yo tuve problemas porque quería salir de Andorra. Ya sabíamos que no podíamos salir y que nos tenían ahí. Bueno, aquello iba cada vez para mí... Más las alucinaciones. Sí. Bueno, alucinaciones tampoco tuve. Simplemente malas interpretaciones de la realidad, porque las cosas que me pasaban ocurrían. Lo que pasa es que yo las interpretaba mal. Por ejemplo, a lo mejor la policía me llamaba para un asunto tal, yo ya decía, ya está, me está llamando por esto. Después, historias con la policía impresionantes. Y bueno, ahí escribiría una película. Pero no solamente en Andorra, en España, en Francia, en Holanda, porque cogí mi coche y fui a dar la vuelta a Europa. En plena Pues pandemia. Después tenía un familiar, Holanda es mi segundo país, he ido 500.000 veces, y tengo un familiar allí viviendo y la fui a molestar, porque ella veía que ya venían, ya la habían avisado que yo iba con fase, con que tenía un brote psicótico. ¿Y cómo actuó ella? No me ayudó mucho, la verdad, porque yo soy que es enfermera, me atacaba, y no hay nada peor que estés en esa fase que te ataquen, que te juzguen. Que te digan que estás mal, que vete a Andorra, que te tienes que... Y yo no quería ir a ningún lado, yo simplemente era volar, ¿sabes? Y bueno, y otras características de la fase maníaca es las compras compulsivas. Eso sí que hace daño. Madre mía, te gastas el dinero como churros. De la manera más tonta. Y entonces eso te afecta a largo plazo. Bueno, a largo plazo no, puede ser a corto plazo. Que es cuando te viene la depresión, entonces te afecta de todo el dinero que te has gastado. Porque es que me gastaba, que si me podía comprarme el piso este de una torre, me lo compraba. Y sacaba donde sacara el dinero. Lo conseguías y lo hacías. Sí, ahí tenemos ese comportamiento, que con eso hay que vigilar. ¿Y cuando te dio ese brote psicótico, luego cómo lo conseguiste? Bueno, después me ingresaron, estuve 3 semanas. ¿Aquí en Andorra? Sí, me tuvieron que ingresar, evidentemente. Yo teniendo la información de cómo funciona esto, evidentemente me tenían que ingresar por el tema de tomar la medicación. Porque yo no me la quería tomar ya ni una ni otra. Porque yo ya estaba en una fase que no... Una fase ya psicótica que tu cabeza tampoco no piensa mucho, ¿sabes? Entonces, claro, yo soy consciente de que tenía que haber sido ingresada para darme la medicación y ajustarme. Que me tenían que ajustar. Entonces, claro, después viví otra etapa, a partir de ahí, de haber vivido esto, que era por primera vez, mi cabeza también mi cerebro estaba un poquito... ¿Cogiste ¿sabes? miedo? Salí, me dejaron, si yo estaba arriba del todo, allí en el centro, me llevaron abajo, tío, abajo de todo. Yo es que no hablaba, tenía miedo de salir a la calle. No quería ver a nadie, tenía miedo a todo. Era un vegetal, algo en serio. Me dejaron y entonces a mí me costó un poquito llegar a la parte normal, ¿vale? Como tengo que estar. Sí, a un me ha estado costado de ánimo mucho. normal. Y de estos años para aquí, la verdad que me ha costado mucho porque he tenido mis bajones.
alguna pequeña depresión he tenido y no he llegado a arrancar o ser 100% de lo que yo soy. Me ha costado. Y estoy en ello, luchando. Bueno, eres una luchadora y al final lo estás haciendo cada día lo mejor que puedes. Ya, pero es difícil, ¿eh? Eso quiero que la gente lo sepa. Sí. Porque yo tengo una mochila de 20 kilos encima que los demás. Y es difícil. ¿Y qué te iba a decir, Esther? Y realmente, este primer brote psicótico que tú tuviste, ¿solo has tenido ese brote? Te lo comento porque realmente esto es una enfermedad que es recurrente, el que tú vayas teniendo diferentes brotes psicóticos. No, solamente esta. Afortunadamente. Cuando tú más o menos sientes... Y ahí yo creo que también me ayudó quizás la pandemia, con todo que el mundo fue al revés. Fue que me ayudó, ¿no? Porque hay a veces que fui un poquito la parte exterior, o el medio ambiente, ¿no? Como le llamamos. Sí. Entonces, que a ver, fue la primera, Gloria, y no va a haber más. Eso te lo digo yo. Bueno, lo importante es que tú te vas regulando, te vas controlando y cuando vas sabiendo, pues ya pones, eso sí que lo tengo claro. Pones tratamiento. Porque viví un... A ver, al principio no recordaba nada. Cuando estuve ingresada yo no recordaba nada. Me contaban cosas y yo no... Y después con el tiempo fui recordando. Ahora, hoy en día me acuerdo de todo. De todo. Y lo más curioso es que me acuerdo de las perspectivas que yo tenía en ese momento o cómo yo me comportaba y digo, jotera, ¿no? Madre mía, vaya paranoias que tenías, ¿sabes? Porque veías la realidad, pues veías lo que la perspectiva que tú tenías en ese escenario y después veías lo que era la realidad, que no tenía nada que ver, ¿no? Pero bueno, yo tengo muchos vídeos grabados de aquella época. ¿Y cuando los ves, cómo te sientes? Sí, los veo y la verdad, a veces me río un poquito porque mi comportamiento a veces era de risa. Era un poquito como la obra de teatro del Jordi, sí, la verdad. Nos comportábamos así y que la gente no nos entendía, ¿sabes? La policía me hacían la prueba del alcohol pensando que, y daba 0. Y gracias a Dios no bebo alcohol. Aparte con la enfermedad tampoco. A ver, puedo beber alguna copita, pero no debería. Y después me hacían la prueba de la droga, porque claro, esta vez tenía las endorfinas ahí, claro, que las tenía altas las endorfinas, pero eran naturales, porque las fabricaba yo. Claro, era parte de la enfermedad. Claro, era parte de la enfermedad. Y claro, daba 0 también. Entonces no me entendían. Y después, claro, yo me ponía chulita con ellos. A ver qué pasa. Y le decías a la policía, tenéis que aprender. No, porque también te lo digo, era un poquito arrogante también. Era bastante arrogante. Y aparte que no tenía filtro. Decía todo lo que pensaba. Todo. Bueno, era algo... Bueno, de película, la verdad. Y aparte que una cosa que, eso sí, es muy importante. Hay una cosa muy importante que son las horas del sueño. Las alarmas que yo tengo. Y que Josep Ramos, lo conoces, también me lo dice, ¿no? Cuando tú duermas 2 horas o 3 horas y estás muy bien, un día, 2 o 3, alarma, ven para acá, ¿vale? Porque puede venir ya esa etapa. Y cuando duermo muchas horas, también alarma, porque estoy en la parte depresiva. Eso también le pasa a muchas personas, ¿no? Que dicen, no, si yo duermo 2 o 3 horas, pero el día lo llevo bien. ¿Y cómo es posible, no? Al final el sueño... Bueno, no hace falta que sean bipolares tampoco, ¿no? Pero también hay que vigilar. Hay que vigilar. Hay que mirar eso y mirar el comportamiento que tiene esa persona. No. ¿Qué te iba a decir, Jordi? ¿Cómo fue para ti el hecho de meterte en el papel, interpretar pues, estos episodios, tanto de subida como de bajada? No fue fácil, ¿eh? Tuvimos que estar todo el equipo, porque siempre estoy yo, porque soy la cara visible, pero con Mónica y Vero, que son las directoras que están conmigo también. Fue difícil porque exactamente lo que acaba de pasar aquí, que yo todavía ahora me río, ¿no? Porque estamos aquí y cuenta las experiencias y ella se ríe y a mí me hace gracia sin mofarme, ¿no? Pero me hace gracia porque lo vive y lo cuenta ahora desde el exterior. Pero de golpe ha contado que en el hospital la bajaron abajo del todo, ya no nos ha hecho ninguna gracia ninguno. Exacto. Y hemos vuelto. Pues
¿Cómo pasamos? Y luego una cosa muy importante que es que esta es su experiencia y hay muchas cosas que son muy comunes con todos y que son justamente las que hablo en la obra, ¿no? Pues las horas de sueño, el litio, las fases. Pero hay gente que tiene muchas más fases maníacas que depresivas y gente que es mucho más... Entonces, ¿cómo hacemos que plasmar la visión de Esther, la experiencia de Esther, pero también la de los otros, pero también recordando que no venimos a hablar de la bipolaridad en sí, sino de las experiencias y las emociones de todos? Total. Y para que la gente, todos, sin ser bipolares, se puedan identificar, ¿no? Entonces, fue difícil, pero es eso, coger las experiencias más comunes de todos y mezclarlo. También es cierto, antes me decía Esther, ¿no? Me faltó un poco de que mostrarlas en escena las fases más depresivas, porque es la que menos hacemos o no la hacemos. También es verdad que es un teatro, es una adaptación, igual que los tiempos de las subidas y las bajadas, la montaña rusa, ahí está todo exageradísimo. O sea, una depresión de 3 meses, igual en la obra antes estaba hecha en 2 minutos. ¿Qué pasó? También tuvimos que recortar texto. Estamos en una obra ahora mismo de 90 minutos. Claro. 2 semanas antes de estrenar estábamos en 2 horas y cuarto. Tuvimos que recortar 45 minutos de obra una semana antes a saco. Entonces, no es fácil porque incluso a la salida del teatro, ¿no? Viene mucha gente y nos dice muchas gracias por enseñar lo que la gente no puede explicar. Un chico me dijo, hostia, llevo 54 años diciéndole a la gente que no pueden entender lo que pasa por mi cabeza porque tendrían que estar dentro de mi cabeza y ahora no puedo decirlo más porque gracias a ti has expresado muy bien lo que, bueno, es su visión y me alegró, ¿no? De decir, hostia, qué bien que te sientas identificado y que demos luz a esta visibilidad, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente pues que no, gente que le ha gustado más, menos, que le ha faltado una fase, que le ha faltado otras cosas, gente que me dicen, ahora tendrías que hacer una de la esquizofrenia. Bueno, se puede hacer muchas cosas, pero justamente en Bipolar lo que queríamos hacer era eso, tocar un poco todos los palos por encima, lo que decía antes de no se puede gustar a todo el mundo, pero gustar lo máximo posible, llegar a lo máximo posible y de la mejor manera. Entonces, esto que explicaba exactamente Esther, de que he hablado, he flipado, es lo que intentamos hacer en el teatro, pero que lo viva el público. Es decir, que lo que ella estaba... Porque las personas que, por ejemplo, a mí me ayudaron también a explicar sus experiencias, sus vivencias, habían hablado con el demonio. No con la policía que aquí ya no sabías qué era verdad, qué era mentira, o sea, ha ido a Holanda, ahora no sabías si era una experiencia o una alucinación, Bueno, pues es que esto es lo que pasa en la obra, ¿no? Y cuando a mí me lo explicaban, es que he hablado con Satanás, yo he hablado con Satanás. Y me lo dice después de 30 años de estar estable. O sea, estás hablando con una persona normal. Entonces tienes que ver y transmitirlo a la gente y a enseñarle a la gente que lo que a mí me pasa en el escenario, que es lo que a ella le pasa en la vida real, uh-huh, no es verdad, pero tú lo estás viendo con los ojos, ¿no? Que de alguna manera tú la estás viendo a ella como persona, entonces hay que... ¿no? Lo que estás viendo que es imposible, yo porque no me he medicado y porque estoy en una fase muy arriba, es imposible, pero tú lo estás viendo, entonces ¿quién es el loco, yo o tú? Y digo loco porque es lo que realmente queremos transmitir para romper el tabú, ¿no? La visión esta que tenemos hoy en día todavía de alguien que tiene una etiqueta, alguien que tiene una enfermedad, alguien que va al psicólogo, todavía tenemos esta visión de que es una persona que está loca. Y por eso todavía cuesta más, ¿no? Entonces, lo que hacemos es usar estas palabras y darles la vuelta y hacer un hachazo, ¿no? Ahí de decir, sí, estamos locos, ¿has visto que he visto el demonio? Estamos locos, ¿Pero tú lo has visto? Sí, ¿y quién es el loco? Entonces ahí, ¡pam!, cambian los papeles. Y de esa manera entra la gente en el espectáculo, entra en su cabeza, entra en sus emociones, en sus sensaciones y al mismo tiempo en las suyas propias, de sus vivencias propias de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo. Bueno, y sobre todo el hecho de que al final tú generes más empatía a la sociedad, de que entiendan realmente lo que son las enfermedades mentales. Y luego lo que decía ella, que no he enseñado tanto las fases depresivas, tiene mucha razón, también porque pensé en ese momento que la gente capta más el mensaje
a través de la burla o del humor, ¿no? Porque le quitas hierro a la situación. Sí. ¿No? Lo que decíamos antes de que a una charla de salud mental oscura y lenta, la gente pues como que es más triste y más oscura y no queda tanto, ¿no? Entonces aquí buscamos todo, buscamos que la gente se quede con el mensaje desde el grito, desde el humor, desde un ataque de ansiedad, porque no sabes, cada uno absorbe la información como puede, como quiere o como sabe. Entonces según su tocamos realidad. todos los palos para que todo el mundo se sienta identificado, para que todo el mundo le entre el mensaje, para que todo el mundo vea todas las... Entonces, bueno, está pensado por eso, ¿no? Que todo el mundo vea todas las fases, que todo el mundo le entre el mensaje de todas las maneras posibles, que todo el mundo se sienta identificado, que... Entonces son muchas cosas que para atarlas y hilarlas bien... Buen trabajo. Pero justamente eso, ¿no? Gritar, llorar, saltar, reírme de mí mismo. Porque al final ella ahora mismo lo estaba haciendo, ¿no? No se reía de ella misma, pero le hacía gracia la situación y viéndolo en perspectiva, ¿no? Hostia, la policía que... Bueno, pues es lo que hoy en día hay que hacer un poco, ¿no? Huir hacia adelante, no huir, avanzar, ¿no? Y saber lo que tienes y expresarlo, ¿no? Y ir hacia adelante. Entonces, pues eso hacemos. No nos burlamos de nadie ni de nada, pero mejor verlo de la buena parte y aprender, como dice ella, ¿no? De su experiencia de arriba del todo, de la manía, ya no quiere volver a vivirlo, ¿no? Muchas veces necesitamos tocar suelo para decir, ya está. Y con la ayuda de los profesionales y visión de otra gente, ¿no? De saber después de 3 días, ven para aquí porque algo se cuece. Pues ahora ya lo sabe, pues más vale prevenir que curar, ¿no? Pues bueno. Exacto. Sí. Pero sobre todo dejar claro que yo hago lo que puedo y absorbiendo toda la información que he tenido, pero yo no puedo decir, yo me baso en sus opiniones y los profesionales que validaron el texto, sobre todo. Sí, porque la verdad es que es admirable el que te hayas metido en la piel, ¿no? De una persona que vive este tipo de trastorno, porque estudiar, como has hecho tú, ¿no? Estudiar, el meterme en ese papel para al final reflejarlo de esa manera tan bonita, ¿no? Sí, no fue fácil. También es verdad que para mí supongo que era más fácil porque soy una persona externa a todo, ¿no? Claro. Ella lo hubiera hecho más profundo, más para concienciar a la gente de otra forma. La otra persona que me aconsejó de otra forma con sus experiencias lo hubiera hecho de otra forma. Y a veces les digo a la gente que me escriben, ya, pero estamos para todos, es para el teatro. Tú tienes tu experiencia y tu vida que es totalmente lícita porque es que es real, pero todos tienen la suya y todo el mundo lo entienden porque es su vida y porque... Pero sí, es... Y una cosita, Jordi, aparte tú no tenías cerca nadie con este tipo de trastorno, no lo conocías, Nadie. Y al final quisiste ese reto de meterte en esto tan complejo. Bueno, ya ves por lo que acabo de contar ahora de cómo hemos hilado todo y cómo manejarlo todo, ya ves que todo es un reto, ¿no? Desde empezar a tener información hasta subir al escenario delante de la gente y decir, a ver cómo funciona esto. Porque hasta que subes y termina y se cierra el telón, tú no sabes cómo va a ir el espectáculo. Pero... Bueno, llevas 1 año y medio, ¿eh? 1 año y medio. Y ahora vais a Barcelona y batiendo España. récords, batiendo todos los récords, que está bien. Está bien. Está bien por eso, porque además la gente me lo dicen. Bueno, es que es un tema que está de moda. Bueno, claro, ojo. Lo de está de moda, cuidado. Porque, claro, cuidado. Porque no es una moda. Pero sí que es verdad que a favor de todos nosotros, porque incluso a mí no sabemos nunca lo que me puede pasar en la vida ni cuándo puedo necesitar, ¿no? Pero creo que sí que está bien, le llamen moda o no, creo que sí que está bien que la gente empiece a romper tabús, que la gente empiece a buscar ayuda cuando la necesitan, que antes no había, Sí. que la gente empiece a estar informada y más al día y más al corriente. Y que poco a poco vaya cambiando todo esto, que también así está, ¿no? Que los centros están todos abarrotados, los psicólogos no dan al... Exacto. Bueno, la parte buena creo que es esa, ¿no? Que la gente por lo menos empiecen a tomar conciencia y sí, pues este es un producto que pues ahora funciona y que ayuda a mucha gente. También es verdad que muchos me lo dicen y cada uno se queda con algo, ¿eh? A una chica le gustó la última frase, a un chico le gustó lo que hice con un metro que hago con un medidor, con cualquier cosa, y cada uno se queda con lo suyo,
pero todos ven algo que les ayuda, incluso con las tazas que tenemos, que dice, el mundo pertenece a aquellos que se atreven, ¿no? Tómatelo como quieras, pero... Es así. Pero cada uno le ayuda de una forma, y ver a alguien en un escenario decir algo, que seas con una etiqueta que se llame bipolar o no, o que tú tengas una depresión porque estás infeliz en el trabajo, por lo que sea, que te sientas identificado y que veas a alguien en el escenario y ver que no estás solo o no estás sola, o que hay salida o que hay luz, o que ayuda a mucha gente, porque me escriben, nos lo dicen en la salida del teatro, que siempre voy a ver a la gente y nos lo dicen. Sí, eso es cierto. Hostia, cómo ayuda, ¿no? Cómo destensa un poco ver que una bola que me he creado yo por la vergüenza de la gente, pues al final no es tanto. Bueno, no es que no sea tanto para menospreciar a nadie, sino porque, bueno, pues si lo relativizas un poco o ves que no estás solo, pues igual solo hablándolo aquí entre nosotros... Se pues vive de ya otra manera. Se vive de otra manera. Se vive de otra manera. Y eso ahí tiene razón también Esther cuando comenzaba diciendo que al final la gente juzga, ¿no? Sí. Y tiene toda la razón, porque la gente desconoce qué está viviendo una persona en su cabeza. Y justamente en la obra hay una cosa que a mí me gusta mucho decir, porque veo las caras del público, y es justamente eso, ¿no? Toda la obra es de cómo me juzga la sociedad, cómo nos juzgan, cómo te sientes, cómo te hacen sentir. A mí me encantó, ¿eh? Y al mismo tiempo, después, lo que hago es plasmar eso en las generaciones pasadas, porque todo esto ahora es muy nuevo y muy nuevo. Es nuevo que salga a la luz. Sí. Pero todavía está la reticencia esa de, bueno, es que mi hijo, bueno, claro, es que es homosexual y qué vergüenza de hijo, ¿no? O, bueno, que claro, ha salido bipolar, el chaval, pues bueno, salió mal. Todavía hay esos comentarios, ¿sabes? Entonces, la manera de cambiarlo es justamente eso, ¿no? De decir... Dándole la vuelta. Darle la vuelta y decir, es que ahora los de las generaciones pasadas que estáis viendo esto y que estaréis más de acuerdo o no, podéis tener un hijo con anorexia, con bulimia, o incluso vosotros mismos, y no lo habéis querido enseñar nunca ni decir nunca por la vergüenza. Estamos aquí, estamos todos estamos en el mismo barco, ¿no? Todos Entonces, somos uno al final. Cuando dices eso, ¿no? De que sí, estamos aquí y esto os parece una obra de teatro y nos vamos para casa. Pero ¿y si tu hijo o tu hija tiene anorexia y tú no lo quieres ver por vergüenza? Entonces, solo decir eso ya ves las caras que, bueno... Entonces, bueno, tocamos muchos palos y abrimos muchas heridas. Total, es que al final la única manera de llegar ahí es con preguntas. Sí, sí. Y cuando tú te empiezas a hacer preguntas, el inconsciente de repente contesta. Sí. Y de hecho hay mucha gente que ha venido 2 veces, que hayan venido 2 veces el mismo año, 90 minutos, que eso es duro. Pues Sí. Han venido más de 70 personas. Qué bueno. Porque hay tantos mensajes y tantas cosas que absorber que bueno, les falta y quieren ver, hostia, esto no lo entendí. Y cuando vuelven, va más allá de... Entonces, Y eso creo que comenzaste en Andorra, pero bueno, ahora comencé en ya Andorra, vais comencé en Andorra. expandiendo. Hemos expandido. En la SEU también batimos todos los récords. Exhaurimos entradas, agotamos las entradas y quedó personas fuera. Había una cola de 30 personas por si alguien fallaba. Qué bueno. Y nos dijeron que nunca se había llenado tanto el GIU en la SEU en la historia, en 75 años de historia. Ahora vamos a Barcelona y hay más cosas que todavía no están cerradas, pero sí. En proceso. Hay una ruta por Cataluña que, bueno, que motiva, ¿no? y alegra, que decir, bueno, algo que es tan tabú y que, como os contaba antes, he tenido, por ejemplo, yo, tantos problemas en informarme porque nadie quiere hablar y nadie quiere salir y nadie, por vergüenza, por el que dirán. Sí, pero son limitaciones de las propias personas, Sí, porque al final es como cuando hablas de, oye, vamos a hacer una entrevista de salud mental. Ya, pero ¿y quién lo va a ver o a dónde vamos a llegar dirigido? Pues al mundo. Por eso te digo que a mí Pues me al sirve, mundo. a mí me sirve. No quiero hablar ni representar a nadie, pero si la gente de esta forma lo consumen y se lo tragan y se lo... Perfecto, pues que sea esta la forma, ¿sabes? Exacto. Al Claro que final sí. a mí me da igual. Rico no me voy a hacer, pero por lo menos bueno, pues vamos a ello, ¿no? Vamos a por ello. Esther, ¿qué te iba a decir? En relación a lo que estamos hablando ahora, ¿tú has tenido que ocultar alguna vez esta situación tuya? Sí. Por vergüenza.
¿Has tenido apoyo no sé, familia, de amistades, de tu psiquiatra, de tu psicólogo? ¿Cómo te has sentido en todo este aspecto? Es que aparte de juzgar, una de las cosas que yo reclamaba era el apoyo, que me entendieran. Si estaba en el episodio de depresión y no sales de la habitación, bueno, pues que entendieran, porque estoy ahí porque tengo una depresión, no es porque yo no me quiera, no sé si me entiendes. El tener derecho a que estás enferma. Mira, esta gandula se queda en la cama, ¿no? Mira, yo digo, sí, es que me encanta tanto estar en la cama, cuando estoy bien, nadie le encanta. ¿A quién le encanta? Tú duermes tus horitas y cuando estás despierta lo primero que quieres hacer es salir de la cama. Pues yo me pasaba todo el día en la cama. Y era mi terapia, estar en la cama. Era una manera de calmar el dolor mental que tenía. La cama porque no tenía contacto con nadie, ni que nadie... Entonces a mí la cama era... ¿Te estabilizaba? Sí. Como consejos a la gente que a lo mejor está viviendo esta situación de trastorno bipolar, tú estás con tu medicación farmacológica y también estás con tratamiento psicológico, psiquiátrico, y con este tratamiento tú ya estás estabilizada dentro de lo que cabe. Sí. Bueno, ahora tengo así un poquito de bajones, pero nada, que no tengo depresión. Pero sí, estoy controlada en ese aspecto. Y aparte, bueno, esto que has comentado al principio, yo creo que podríamos hacer un poco de referencia a lo que comentabas antes, porque hay personas que a lo mejor pueden tener el trastorno bipolar pues desde un punto de vista genético, un punto de vista biológico también, y sobre todo por gente que a lo mejor en un momento dado ha sufrido un trauma bastante severo, bastante grave, también puede desarrollar este tipo de trastorno. Sí, evidentemente. ¿Alguna causa de estrés? Sí, yo creo que eso puede ser un detonante. Sí, una manera de activar esta enfermedad que a lo mejor la tienes dormida. Y las drogas también, ¿eh? Las Cuando nosotros nos drogas, informamos, las drogas, el alcohol es el detonante principal en los jóvenes. Un accidente, algo que te hace una reacción química en el cuerpo o en el cerebro que te... Sí. Lo mío puedo afirmar que es genético, porque lo padeció una abuela que no fue diagnosticada en su momento y se murió sin saber que tenía trastorno bipolar. Pero después yo hice mis reflexiones y yo digo que yo lo heredé de mi abuela. Y dentro de la parte genética, es mi opinión, que yo lo activé por un trauma, por una cosa que para mí fue fuerte en ese momento, que a lo mejor no lo activo, o lo activo más adelante, o la dejo dormida. Que no se sabe. Porque hay enfermedades genéticas que si no las activas están dormidas. Exacto. No sé, esa es mi opinión, Ahora, una vez que la activas, ya está. Y además tenía razón antes cuando decía, pues eso, ¿no? Que cuando la fase maníaca que pasó, hasta que alguien no se da cuenta y terminas ingresado, es un punto común en mucha gente. Primera, eso, que a mí me dijeron que es hereditario siempre, tanto de recibirlo como para pasarlo. Y luego la manera de detectarlo, mucha gente, es justamente con lo que ha dicho ella. Un brote psicótico, que va a la policía y la persona que a nosotros nos contó, pues claro, cuando estaba hablando con el demonio y tenía la rodilla de la policía aquí puesta en la de esto y no podía respirar y se pensaba que iba a morir, que ya no es una alucinación ni una paranoia, es una acción real que la policía lo estaban frenando con la rodilla en el cuello y no podía respirar. Entonces, a partir de ahí, lo encierran, lo que sea, a la cárcel, quiero decir, o donde sea, y de allí ya buscan la solución. Gente que empieza a gastar dinero y gastan todo y se quedan en nada. Entonces ahí hay algo o alguien o algo pasa que los hacen ingresar y detectar pues, que ahí hay algo, hacen las pruebas, bipolar, traumas, ya sea por un accidente físico, un accidente mental, algún trauma, alguna reacción química del cuerpo o un estrés muy elevado que hace que
Sí, sí. Según lo que a mí me dijeron, porque es un punto común en mucha gente. Y el tema de las drogas, que no lo hemos comentado, Sí. pero es verdad, ¿eh? Sí. ¿Cuánta gente? Sí. Yo a lo digo, raíz... en la obra lo que uso yo son las drogas, es decir, que ya me lo decían, ¿no? Una salud mental o un problema mental y las drogas son una mala combinación, porque lo que decía ella antes, que puede beber, no debe beber, pero entonces es eso. Y mucha gente hoy en día que abusa, pues es el detonante. Claro. Más. ¿Qué ideas falsas sobre lo que es la bipolaridad os gustaría romper? Bueno, sobre todo cuando utilizan el concepto de bipolar. Lo que decía yo antes, ¿no? Que a mí eso me molesta mucho y lo veo en películas, lo veo en televisión, lo veo en mi entorno, de que cuando alguien hace una locura o una pequeña cosa, eres bipolar. La etiqueta. Buah, a mí me molesta mucho, porque no es así. Yo no me considero una persona loca, tengo razón. Y eso sí, nunca he perdido la razón. El razonamiento nunca lo he perdido. Un loco pierde el razonamiento, esa es la diferencia. Y veo que la gente no lo entiende. Simplemente que yo, a través de mis emociones que van variando, yo me comporto de una manera o de otra, pero yo razonamiento tengo. Y eso es lo que yo quiero, decir en voz alta a la gente que el trastorno bipolar, la gente no es loca. No tiene nada que ver con la esquizofrenia, que a veces las quieren llamar como hermanas. Sí. Bueno, también es verdad que aunque tengas esquizofrenia, también tienen ellos también lo que decías tú antes, que tampoco lo pueden controlar, también hay que entenderlas. Sí. Sí, pero la diferencia de para mí la esquizofrenia, que tienen más brotes psicóticos. Sí, sí. Sí. Cosa Sí, que Pero que igualmente tampoco lo pueden controlar, pasa- también son Sí, personas sí. que no... Bueno, que no... Entonces hay una similitud en ese aspecto con la trastorno bipolar, porque nosotros podemos tener un brote psicótico, pero Sí. Bueno, pero realmente si al final tienes tu medicación es también como tu cinturón de No, no, seguridad. sí, es lo mismo, cuando vas en el exactamente coche, lo ¿no? mismo, Estás sí, sí. seguro, pero si pasa algo, ¿no? Ese control. Jordi, para ti, ¿qué Yo ideas? no puedo decir nada porque, como comentaba, nuestra idea era intentar abarcar lo máximo posible, y bipolar es una cosa que abarca muchos estados distintos, y la obra se llama Bipolar, pero en este caso la idea nuestra era pues, poder pillar a todo el mundo. Entonces es un poco distinto a la realidad. Hablamos que es teatro, es otra historia, no es la realidad, no es. Entonces yo no puedo hablar porque no. Claro. Mi objetivo es otro, es llegar a los bipolares, a los afectados bipolares, a los que no están afectados por los bipolares, pero también a todos los demás. Entonces aquí no puedo decir nada porque es un poco en contra de lo que dice ella. Claro. No en contra, sino que es lo suyo más todo lo demás. Entonces. Bueno, en definitiva, ¿cómo te ha cambiado a ti tu forma de ver lo que es la bipolaridad a raíz de haber interpretado este papel? a ver. Bueno, Buena pregunta. Sí, es una pregunta. También es verdad que si estaba haciendo esta obra y me decidí a hacer esto, ya es algo que ya estaba muy masticado un poco, aunque no lo haya sufrido, estaba masticado, ¿no? También soy una persona que me considero un poco más o menos empática, ¿no? Entonces, bueno, me da igual que sea bipolar, esquizofrénica, blanco, negro, hombre, mujer. Claro, es que siempre estamos haciendo estas etiquetas y estos no. En este caso, como a mí me da igual, lo que me gusta es el trato y el respeto por igual entre todos. Entonces, Claro que sí. lo que sí que quiero destacar, no tanto lo que he aprendido de la bipolaridad, sino de todo en general, ¿no? Del aprendizaje, de ver cómo, pues igual que ha dicho ahora ella, que estaba aquí escuchando, callado y absorbiendo y alucinando, ¿no? Pues las experiencias de la gente, a mí me gusta eso, las experiencias de cómo lo han vivido, cómo han salido adelante, gente que no han salido todavía adelante pero que saldrán, ¿no? De la gente en el teatro, cómo lo viven, cómo se mentalizan ellos, cómo les entra la información que no tenían, cómo a mí me entra la información que he intentado dar y me ha llegado otra información que no Tenía nada que ver. Entonces eso es con lo que me quedo. Ya te digo, también es teatro y es una ficción lejos de la realidad, ¿no? Total. Es verdad que cuando empiezan los 90 minutos yo estoy en una realidad, estoy así, estoy en una realidad. Normal. Soy Esther en ese momento, ¿no? Y fíjate, Jordi, qué importancia tiene esto que has comentado, porque cuanto antes
has estado hablando de que en tu obra son 90 minutos metiéndote en el papel. Fíjate qué importancia tiene esto para una persona que realmente sufre este trastorno, lo vive 24 horas todos los días de su vida. Y quería decir 4 cositas sobre la obra de teatro. A mí me encantó, Jordi, y la verdad, eres súper valiente, primero de tocar el tema, y te lo agradezco, de que lo toques. Y una persona que está 90 minutos en el escenario haciendo un monólogo, eso es admirable. Totalmente. La verdad que... Gracias. Y por la misma regla de 3, lo que he dicho antes, tenerte aquí y tener a alguien que tenga el valor de estar aquí, de hablar en público, siendo afectada directa, creo que es guay. Lástima que no nos hubiéramos encontrado antes. Sí. Yo Porque te hubiera documentado. Sí. Totalmente. Yo os doy las gracias a los dos por, sobre todo, la valentía, la verdad. A ti, Esther, y a ti, Jordi. Sobre Gracias todo a ti, Gloria. por vuestra valentía, por vuestra luz y, sobre todo, por vuestra verdad de hacer visible pues, este trastorno que tantas personas lo sufren. Y bueno, yo creo que sí, puede ser una puerta para que la gente vea que al final, después de la puerta, también hay otras partes, ¿no? Pues yo creo que ese es el mensaje que queríamos dar aquí. Y por la regla de 3, gracias a ti, que estás haciendo el mismo trabajo que nosotros, así que gracias. Y muchas gracias, Gloria, por invitarme y poderme expresar un poquito de lo que yo he vivido y de lo que es esta enfermedad. Bueno, eres una... que es un tabú en los tiempos que estamos todavía, que es una pena. Bueno, pues has dado un paso muy valiente, Esther. Gracias. Sí. Así que adelante y admiración máxima, claro que sí. Yo me quedo con una parte clave y es que una cosa es el diagnóstico, pero detrás del diagnóstico hay una persona y detrás de una persona también hay una historia, así que muchas veces hay que permitir el ser escuchado. Gracias. Ay, muchas gracias. Eres un encanto. Bueno, si este episodio os ha gustado, yo creo que tiene muchísimo valor, muchísimas perlas, muchísima importancia. Os invito a que lo compartáis. Y siempre me dicen, Gloria, si no pides, las cosas no pasan. Así que hoy os voy a pedir que, si os gusta el contenido que estamos haciendo en este canal, os suscribáis al canal de Viviendo con Poder, que apretéis el botón, porque bueno, puede ser ese regalo para que pueda llegar a muchas personas. Así que muchas gracias por todo. Recuerda, juntas crecemos más fuertes. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, Viviendo con Poder.